podemos recuperar las múltiples facetas de Marilú en un recuerdo conjunto. Marilú, con una vasta experiencia clínica, nos deja un legado de compromiso con lo humano. Desde un lugar ético, ella se comprometió con los derechos humanos. Trabajó arduamente en varios temas, el tema de la identidad, el tema de la violencia social. Hemos compartido talleres de investigación durante años. Acá está Beatriz Zambianchi, Irene Mirabén, que coordinaba el espacio, Irene Spivakov y yo, que estábamos en ese espacio, y la violencia social, los duelos en la infancia, la memoria era otro tema que le interesaba, el tema de la transmisión psíquica. Y en el trabajo conjunto también con Abuelas de Plaza de Mayo, sostuvo posturas cuidadosas en torno a la restitución de niños apropiados en el proceso. Marilú afirmaba que del encuentro con otro, uno nunca sale indemne. De un maestro se aprende, decía. Con él tenés la posibilidad de alienarte, pero también de desalienarte. De él te podés prender, pero también te podés desprender. Marilú nos dejó una marca. Nos transmitió esa experiencia, una experiencia, y en la travesía con ella aprendimos a pensar juntos y también a poder desprendernos, desarrollando pensamientos autónomos que eran celebrados y festejados con mucho placer por ella por lo producido. Una lectora incansable, lectora de literatura, de historia, de filosofía, admiradora de Merleau-Ponty y en los últimos años seguidora de Pontalis. El año pasado, en un homenaje a Pontalis, ella decía que fue un psicoanalista capaz de hacerse un nombre y que también podía reflexionar acerca de qué era hacerse un nombre, y que hacerse un nombre era hacerse un nombre propio, literalmente, ser reconocido. Bueno, vaya nuestra gratitud para Marilú Pelento, maestra de generaciones de analistas, que se hizo un nombre propio y es reconocida con mucho amor. Pensamos la mesa atravesando distintas facetas y distintos periodos de la vida de Marilú. Va a empezar Marité Sena, a quien voy a presentar, que es amiga de la casa, que fue amiga entrañable de Marilú y que compartió la vida con ella desde la primera juventud. Marité Sena, médica, psicoanalista, docente de grado y de posgrado de clínica de niños y de programas de actualización en la clínica de niños. Yo le decía la otra vez a Marité que ella es joven, que siempre trae cosas nuevas. Está en la UCES, en la Escuela de Psicoterapia, en la UBA, y en la UBA también como asesora científica del programa de clínica de niños. También Marité, así como Marilú, tienen una vasta experiencia clínica y de la vasta experiencia clínica voy a rescatar esos 15 años que ella supervisó en el Hospital de Niños, en el Ricardo Gutiérrez, el trabajo en psiquiatría con pacientes graves internados. Bueno, Marité, gracias por venir y te escuchamos. Conocí a Marilú en tercer año del secundario, cursando una escuela religiosa llamada Adoratrices. La recuerdo como una joven intelectual, interesada en escribir y leer. Nuestro primer conocimiento de Freud fue en aquel curso de tercer año de secundario, y se lo debemos a una monja muy adelantada para su época y que a los 60 años dejó los hábitos. No sé si como consecuencia de su lectura de Freud. Pensé cuando escribía estas líneas y surgían los recuerdos que muchas veces los maestros los encontramos en los lugares más insospechados. La hermana Bolini, como toda gran maestra, encendía la curiosidad y algo que en ese ámbito religioso tenía de prohibido, lo cual lo volvía más atractivo para nosotros, que siempre le pedíamos que nos contara más.
algo así como Freud en el convento. La segunda gran maestra fue Ofelia Vázquez, muchos la conocieron, especialista en el test de Rogers. La conocimos cursando segundo año en el Instituto del Profesorado Secundario Joaquín B. González, en la carrera de Filosofía y Pedagogía que hicimos juntas. Esta carrera fue muy importante para nuestra formación y allí encontramos maestros extraordinarios. Luis Guerrero, que nos daba clases magistrales sobre Spinoza, Basalo, que nos daba clases de lógica, Estiu, con el que cursábamos historia de la filosofía. Fue una carrera inolvidable y dejó su marca en nuestra forma de pensar. Ofelia Vázquez nos daba clases de psicología y allí por segunda vez alguien nos habló de Freud y del psicoanálisis y también de Merleau-Ponty, a quien ella admiraba. Nos regaló 2 libros, Humanismo y Terror, que me lo regaló a mí, y La fenomenología de la percepción, su tesis doctoral, que se lo regaló a Marilú. Lo menciono porque Merleau-Ponty fue uno de los autores, como ya mencionaron acá, que más leyó y admiró Marilú, junto a Winnicott y Pontalis, y para ella tenía Merleau-Ponty total actualidad. A Ofelia la llamábamos la maestra bruja, porque hacía alarde de ver más allá del presente. Hacía un Royan muy especial y sacaba conclusiones a futuro. Nos dijo que teníamos que ser psicoanalistas, y a mí que tenía que ser psicoanalista de niños y a Marilú de adultos. Bueno, nos marcó un camino que seguimos sin saber bien dónde nos llevaría, pero tal era su magnetismo personal que muchas veces nos preguntábamos si ser psicoanalistas era una verdadera vocación o un mandato. Pero allí partimos hacia la Meca, que era, evidentemente, en aquel momento entrar a la Asociación Psicoanalítica Argentina, a la APA, y para ello teníamos que hacer medicina en aquel momento. Como dato, Marilú entró a medicina un año antes que yo y entró a APA también un año antes, de modo que dejamos de estudiar juntas, como lo habíamos hecho en el profesorado, y tuvimos también grupos de amigos y seminarios diferentes. Pero sin embargo, seguíamos siendo amigas y otra vez pudimos conocer y compartir a los grandes maestros del psicoanálisis de aquella época. Mary Langer, que nos puso en el camino de la problemática de la mujer, Blecher, que nos trajo la cuestión ideológica del psicoanálisis y el marxismo, Arminda Verasturi, que abrió el camino al psicoanálisis de niños, fue la que creó la primera clínica de niños y sus padres donde yo trabajé. Creo que nuestra amistad estuvo siempre marcada por los grandes maestros que tuvimos la suerte de encontrar y valorar. Ahora voy a pasar a los 20 años nuestros. Y llamo el grupo de Mar del Plata. Mientras cursábamos el profesorado, pasábamos las vacaciones no en Punta del Este, tampoco como se hicieron los jóvenes después en Villa Gesell, sino en Mar del Plata. Volviendo atrás y para tratar de dibujar el clima de época, recuerdo que este lugar de veraneo era costumbre de la clase media, por lo menos la nuestra, allí en Mar del Plata. La familia de Marilú tenía una hermosa casa y mis padres un departamento frente al casino. Nos hicimos nuevos amigos, pero no sé cómo, de esto no puedo dar cuenta. De pronto formábamos parte de un grupo de jóvenes muy talentosos, eso se mostró después, pero completamente pobres y bohemios. Recuerdo a los hermanos Cedrón. Uno se dedicaba a pintar y otro fue luego el Tata Cedrón, que todos conocemos. También Jorge de Luyan, que había comenzado a pintar y como no tenía plata, tomaba como modelo a su mujer, que era bailarina clásica. Luego consiguió una beca en el Fondo Nacional de Artes
y estuvo viviendo muchos años en Milán. Hay un cuadro de Millán en Bellas Artes en su exposición permanente. Bueno, las reuniones, tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires, se hacían en los ateliers de algún pintor, más afortunado, más acomodado, porque ya tenía, obviamente, un atelier. Y allí siempre alguno de nosotros llevaba algo escrito, o leído, o para discutir. Éramos fanáticos de Sartre y Simone de Beauvoir. Luego pasamos a Camus, con él al extranjero, la guerra de Argelia. Todo se discutía en ese grupo, todo. El arte, la literatura, los grandes acontecimientos mundiales, el nacimiento del peronismo, que como jóvenes de izquierda no lográbamos entender. Años más tarde se unió al grupo Pedro Argambide, un escritor muy brillante y muy buen y ingenioso amigo. De él recuerdo ensayos biográficos de Quiroga, historias, novelas históricas como la de Leandro Alem, obras de teatro. Siempre estuvo él vinculado a la historia nacional. Bueno, toda esta intelectualidad, entre comillas o sin comillas, como ustedes quieran, que les estoy contando, y que fue un tiempo muy hermoso y lleno de intereses para nosotros, no era precisamente del gusto de nuestros padres, que veían un futuro negro para nosotros. Porque Mar del Plata también fue el lugar de nuestros primeros novios, y como se imaginarán, tampoco correspondían al perfil que ellos hubieran querido. Demasiado intelectuales, demasiado pobres, demasiado de izquierdas. Un cóctel explosivo. La carrera como psicoanalista que habíamos pensado para el futuro también les llamaba la atención y no los tranquilizaba. Todo era demasiado nuevo para ellos. Digo a ambos padres porque a veces, sin ser amigos, se llamaban para consolarse mutuamente e intercambiar opiniones. Pero debo reconocer que nunca interfirieron en nuestras decisiones. Todo se fue calmando con el correr del tiempo y sobre todo cuando empezamos a trabajar y a estudiar medicina. Por lo menos era una carrera más conocida y los nuevos amigos capaz iban a ser futuros médicos. Mientras recursábamos, Marilu daba clases de filosofía. Ella dio clases de filosofía bastante tiempo en el secundario y empezó a recibir sus primeros pacientes. Bueno, me voy acercando hacia un poquitito más acá, que llamo los seminarios en APA. La cursada de medicina fue dura, a diferencia de la carrera de filosofía, que fue tan hermosa, tan fácil, tan fascinante. Pero logramos terminarla y empezar los seminarios en APA. Por fin llegamos. Y la experiencia en los seminarios fue emocionante y muy enriquecedora, pero duró poco. He aquí que aquello que creíamos un lugar seguro y para siempre, entró muy pronto en crisis y se produjo la primera separación institucional. Los candidatos mirábamos cómo se peleaban los grandes, entre comillas, y se peleaban a matar. Era un espectáculo inesperado pero fascinante para nosotros. Surgieron dos grupos, uno que defendía y sostenía la APA como un lugar donde se custodiaba la pureza del psicoanálisis, y el otro que, de acuerdo a las convulsiones de la época, quería que la APA fuera una institución que tomara decisiones y compromisos con la situación política del país. Se formaron dos agrupaciones, Plataforma y Documento, que luego rompieron con APA. Mucho más tarde hubo otra crisis y se formó ADEVA y luego SAP. Nosotros, o sea los candidatos, también interveníamos en la pelea. Nos sindicalizamos y hacíamos reclamos. De estas revoluciones, entre comillas, y cuestionamientos, todos crecimos. Marilu, con mucho entusiasmo, también participaba con su grupo,
y finalmente se quedó en APA. Con el tiempo yo me fui. Y así fue como comenzó la brillante carrera que todos conocemos. Nunca dejó de leer filosofía y tuvo un intercambio permanente con filósofos, historiadores, artistas. Lectora incansable, como dijiste, se abrió el psicoanálisis al diálogo con otras disciplinas y así fue creando un modelo de análisis abierto a las nuevas ideas, sin prejuicios, sin dogmatismo, independiente pero a la vez riguroso. Fue muy generosa con su saber y se formaron con ella muchas generaciones de analistas que la tuvieron como referente. Se preocupaba especialmente por la formación de los jóvenes analistas y dio gratuitamente su experiencia a muchos lugares que la convocaron. Menciono solamente dos: el Hospital de Niños, la Fundación de la Boca, ¿no? No recuerdo cómo se llama, por mencionar los más recientes. Marilú estuvo atravesada, como toda nuestra generación, por el terrorismo de Estado, marca que la llevó a dedicarse al duelo por desaparecidos, al tema de la verdad y la memoria, y a la elaboración del trauma en el dificultoso camino de la restitución de la identidad en niños y jóvenes apropiados durante el proceso. Pero de este tema va a hablar Julia Braun, así como de tantos otros aspectos nos va a hablar Mario Wasserman, porque Marilú fue una figura polifacética. Pero antes de dejar, quiero mencionar que para ella la vida familiar fue muy importante. Dio y recibió mucho afecto de esa gran familia, de sus sobrinas y sobrinos, de sus hijos, que para ella siempre fueron sus hijos, y que la acompañaron con amor hasta el último momento. Un aplauso para ella. Bueno, fue coautor de un libro compilado por Rodulfo, y autor de Marchas y Contramarchas en el Crecimiento Adolescente, y otro libro, Ensayos y Errores, Aproximaciones Psicoanalíticas al Juego y al Aprendizaje, que los publicó Noveduk en el 2009, en el 2011. Fue fundador y codirector de la Fundación Referencia Buenos Aires, la ex Fundación Referencia Buenos Aires, desde el 88 hasta el 2006. Bueno, nos va a relatar un poco la historia de la experiencia de compartir con Marilú en Referencias Buenos Aires durante casi 20 años la asesoría científica que Marilú ocupaba. Bueno, Mario. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un poco impactado por la presencia acá de la familia de Marilú y de gente que yo admiro muchísimo, como Vicente Gali, Tallilú también detrás, gente que ha sido verdaderamente deslumbrante en la imagen, en la representación que uno ha tenido del psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, hablar en esta ocasión, como en muchas otras, me pone un poco nervioso. Yo he tomado algunas notas y voy a tratar de ir contando algo de esas notas. Seguramente van a tener algo de confusión, pero bueno, la pérdida de Marilú es muy reciente y todavía es difícil organizar los recuerdos, ¿no? Yo me he unido para hablar hoy con mis compañeros de Referencia Buenos Aires, con Beatriz Zambianchi, Irene Miravent, Marta Videla, que también Marta Wasserman, que trabajó con nosotros a la par durante más de 20 años, para pensar la experiencia que tuvimos con Marilú. Yo quiero aclarar que no se puede decir que yo he tenido con Marilú una relación de amistad, porque
esa amistad estaba reservada a otras personas, en el sentido de que no había el grado de intimidad que se puede tener entre dos iguales, ¿no? Para mí, en parte ella ocupó un lugar de maestra y además, bueno, se da la situación en que había la relación de Marilú era una persona que tenía muchos amigos en serio, ¿no? Importantes. Bueno, yo la conocí a través de la gran amistad que unía a Marilú y Marité, pero había una gran amistad con mucha gente. Está acá Julia, con la que tenía una gran amistad, Chanín, Isidoro Bernstein, Los Viñar, Yolanda Gampel, Silvia Marti, los amigos de Italia, los Califano, muchos amigos en Francia. Había relaciones que no eran meramente de conocimiento, sino de amistad y que se extendían no solo a nivel nacional, sino internacional. Fue también muy amiga y fue un periodo muy fascinante de la vida de Marilú, de Graciela Fernández Meijide, con las que vivió una etapa interesantísima en la vida de ella porque estuvo cerca de las alternativas del poder y la política. Recuerdo que la acompañó en el Hotel Presidente, en la habitación del hotel, en el momento en que ella estaba compitiendo con... Ahí está Janine, que no la había visto, llegó recién, también una enorme amiga de Marilú, una figura extraordinaria, psicoanálisis argentina. Pero esa relación con Fernández Meijide fue muy particular y muy intensa en la vida de Marilú porque estuvo, digamos, también traspasando o en el umbral de las grandes decisiones políticas de la República Argentina, ¿no? En los casos de Fernández Meijide, en los casos de Julia, y también últimamente acompañó mucho a Luis Canciper, ella tuvo un lugar muy importante en la elaboración de duelos muy importantes de las personas con las que estuvo cerca. El primer grupo que Marilú coordinó en referencia, yo me voy a referir después a referencia, era un grupo cuyo tema central a lo largo de muchísimos años, más de 10 años, fue duelos, ¿no? Y ahí desarrolló una labor de enseñanza muy extensa. Yo después pude dar un seminario en la facultad con toda la bibliografía y los trabajos que Marilú había hecho sobre duelos. En ese momento le interesaba intensamente la problemática de los duelos, ¿no? Recuerdo, digamos, bueno, referencias, por eso yo mi relación fue una relación de muchísima cercanía, ¿sí? No era de amistad, era de muchísima cercanía porque compartí con ella una tarea semanal durante 20 años, ¿no? Y con Marité, por supuesto, que fue el nexo que hizo que Marilú se integrara a esta institución en referencia a Buenos Aires, ¿no? Una anécdota que no puedo dejar de contar, pero Marité recordó a Ofelia Vázquez y yo me acuerdo que Ofelia Vázquez contaba en la intimidad que nunca había visto un Roger tan interesante y rico como el de Marité. ¿El mío o el de Marité? No, el tuyo. Recuerdo del tuyo. Recuerdo perfectamente la figura que Marité había visto en una de las láminas que a Ofelia la había sorprendido extraordinariamente porque eran dos bailarinas asiáticas en un movimiento espectacular. Entonces, bueno, esa es Marité. Bueno, tuve la oportunidad también, es lo que Marité mencionó al respecto a la familia, es muy importante. Una sobrina
se ve que Marilu le tenía confianza a Referencia porque le aconsejó a una de sus sobrinas, a Mercedes, que estuviera y compartió Referencia mucho tiempo con nosotros. Y recuerdo perfectamente en distintas reuniones el gran amor que le tenía a su familia, y recuerdo la última conversación que yo tuve con Marilu en un cumpleaños de Marité, donde hablamos de la abuelidad, ¿no? Y es muy importante quedar en claro que si no hubo hijos biológicos y abuelos biológicos, Marilu, se me confunde, tuvo una satisfacción absolutamente completa en ese plano. Había hijos y había nietos, y había goce muy importante de eso. Decía que fue una relación de cercanía muy grande, que tuvo 20 años cuando se fundó Referencia, pero tuvo un antecedente previo a Referencia, que me gustaría, acá, bueno, a ver si puedo arreglarme con estas dos cosas, porque cómo nació Referencia, que tiene que ver, porque yo me pregunté para esta ocasión, por un lado tengo mis recuerdos personales, que quizá mencione, no sé si exacta la ocasión, pero también tengo mis pensamientos que un poco van más allá de los recuerdos personales respecto a, bueno, la pregunta que ahora uno se formula: ¿quién fue Marilu, no? ¿Quién fue Marilu? Y la otra importante es ¿cuál fue su deseo? Esas dos cosas que me parece que hay que pensar. Yo creo que Referencia muestra algo de lo que fue Marilu. Yo digamos, no quiero extenderme mucho, por eso me estoy apurando, pero para mí es una combinación de defensa del clasicismo, justamente porque ella nunca dejó la APA y nunca dejó la IPA, y al mismo tiempo clasicismo y revolución, porque constituye una institución como Referencia a Buenos Aires es romper de algún modo con la organización que representaba el desarrollo del psicoanálisis dentro de la IPA. Les quiero leer en primer lugar dos cositas, ¿no? Una es cómo se formó Referencia. De la primera, nosotros empezamos con una publicación muy modesta, que era Una cosa así, en el año 1998, una cosita así. En esta cosita así hay tesoros, hay muchas de estas, que contienen seminarios que dictó Marilu y que van a estar a disposición de las personas que se encarguen de producir la compilación de las obras de Marilu, ¿no? Los seminarios. Después me interesaría leerles algo del primer seminario que ella dio, que inauguró, el seminario sobre constitución subjetiva, que fue sobre Winnicott, porque en ese momento, en el 98, ya estaba enormemente interesada en el pensamiento de Winnicott. Entonces creo que hay un detalle que después les voy a leer para ver cómo enseñaba Marilu, cómo pensaba, ¿no? Y un detalle que anticipo sobre una enorme erudición sobre los temas sobre los que trataba, ¿no? Nunca había nada que uno hubiera leído que Marilu ya no hubiese leído, y había un montón de cosas que Marilu había leído que uno no había leído. Eso era muy impactante, y eso le daba naturalmente una gran autoridad. Porque en Marilu se unían dos cosas, ¿no? Un elemento que quizá tenga la oportunidad de contarles de un afecto y un cuidado muy maternal cuando alguien tenía un problema de algún tipo, y ella
lo hacía saber de una manera muy clara, y también cuando algo no le gustaba, lo exponía de una manera muy fuerte y muy clara y muy terminante, de modo que uno se encontraba tanto con... Lo que era muy importante es que sea la relación que se diera en ese momento. Ustedes se imaginan, 20 años, pasan muchas cosas en una relación, en una institución. Pero si hay algo que uno necesitaba en determinado momento, dejaba de lado todas las rispideces que podía haber en el vínculo para prestar la ayuda que uno necesitaba. Y siempre pasaba así. Una cosa que siempre me pareció fantástica, digamos, era porque ella tuvo la diferencia en los momentos en que estábamos en una relación de mucha simpatía de derivarme muchos pacientes niños. Yo siempre cometía, iba con el tratamiento, qué sé yo, y siempre cometía algún tipo de errores, meter la pata en algunos sentidos. Entonces los padres siempre volvían, siempre pasaba lo mismo, siempre volvían a hablar con Marilú, que nos había derivado. Porque era inevitable y yo ya sabía que en algún momento... Ahora, lo que a mí me conmovía extraordinariamente es que cuando llegaban a ella, nunca me desautorizaban, pero no pasó ni una vez. Y hubiera tenido bastantes razones para hacerlo. Pero el comportamiento en ese momento de ella, de reafirmarme en la posición frente a los padres, siempre me resultaba extraordinariamente conmovedor y al mismo tiempo esperaba que, porque a veces volvían otra vez después, y esperaba, yo ahí estaba muy asustado y ella sostenía totalmente el tratamiento, ¿no? Si había una cosa que caracterizaba a parte de la erudición y la autoridad que le daba la erudición a Marilú, era la ética, ¿no? Una persona inamovible desde el punto de vista ético, y siempre me impactó que ella estaba dispuesta a suspender el tratamiento psicoanalítico de un paciente si consideraba que había una cosa ética, pónganse del lado de lo que puede significar corrupción, etc. Marilú le decía directamente que no estaba en condiciones de atender a ese paciente y que debía buscar otro analista. Es decir, si hay algo que esa ética también hacía que en determinado momento que ella no estaba de acuerdo con alguna conducta que uno pudiera tener en alguna dirección, se lo manifestara de un modo bastante elocuente. Pero quiero leerles esto porque, digamos, voy mechando, ¿no? Porque Marilú fue una protagonista de una época de oro del psicoanálisis en Buenos Aires, en la Argentina. Es decir, cuando se dio un boom, los pacientes se analizaban 3 o 4 veces por semana, el psicoanalista era una persona de un enorme prestigio, y la gente creía, los pacientes creían en el psicoanálisis en el sentido de una relación muy prolongada, de mucho tiempo. Eso indudablemente, y Marilú asistió a los cambios que sucedieron, y fue producto, por referencia a Buenos Aires, fue también producto del impacto de esos cambios. Pero en esa época de oro del psicoanálisis de adultos y de niños, Marité tuvo muchísimo que ver en la vocación en despertar todo el psicoanálisis de niño en Marilú, porque como contó Marité, Ofelia Vázquez las había dividido, unos adultos y otros niños, pero después Marité la llevó al entusiasmo por el psicoanálisis de niños, y ahí ella brilló de una manera absoluta, ¿no? Fue una de las figuras más grandes del psicoanálisis de niños en la Argentina, en un momento de la época de oro del psicoanálisis. Y tuvo que asistir digamos, hubo un momento
en que incursionó en la estructura muy cerrada del psicoanálisis que estaba liderada por una visión kleiniana, entró de una manera fuerte Mannoni y a través de Mannoni la visión lacaniana del psicoanálisis. Y eso produjo un gran estremecimiento en la arquitectura del edificio psicoanalítico. Y en esa época, me acuerdo que surgió una institución muy importante que llamaba ADEP, que era Asociación de Epistemología. Bueno, donde una de las personas, ahí se generó una situación muy importante. Por un lado estaba una visión epistemológica que lideraba Klimovsky sobre la defensa del método hipotético deductivo como un método que se podía encontrar fuertemente en los escritos de Freud y que el psicoanálisis podía responder a esa y toda la epistemología que surgía de la teoría lacaniana, que venía de otro palo que no es el método. Entonces se empezó a ver si esas dos teorías podían ser mensurables o inconmensurables. El tema era la inconmensuralidad de las teorías. Y ahí en ADEP participó, se vio toda esa crisis que empezaba a generarse alrededor de qué cimientos tenía el psicoanálisis de niños, el psicoanálisis de niños, porque para la, manera de verlo de la posición lacaniana, el niño era o un producto, un síntoma de la pareja de los padres o un objeto de la madre. La enfermedad del niño en sí mismo no entraba en consideración. Entonces había una oposición muy grande y empezamos a trabajar todos a ver qué relación, si se podía dialogar entre una teoría y otra y si podía haber alguna conexión. En ese contexto quiero contarles esto. Referencia a Buenos Aires como grupo. Voy a empezar un poco antes. Buenos Aires está lo suficientemente alejado del mundo como para no ser en sí mismo un centro emisor, pero ha tenido una característica especial. Es algo así como un centro de absorción de las más nuevas y revolucionarias tendencias del psicoanálisis actual. Porque la institución se llamaba Referencia a Buenos Aires, ¿no? Dice, no referencias. Referencia a Buenos Aires, como dónde estamos. La preocupación era dónde estamos. Estamos en Londres, estamos en París, estamos en Buenos Aires. Entonces Buenos Aires se constituía como un centro muy receptor, pero no tenía, y a Marilu le importaba que algunas figuras, especialmente Blecher, tuvieran el reconocimiento internacional que ella le concedía, y algo pasaba que no pasaba. Referencia a Buenos Aires como grupo tiene el interés de ir inspeccionando este centro amorfo, Buenos Aires, ¿no? Y ver si es posible generar una organización que dé cuenta de la riqueza clínica y teórica de este campo. Como ven, excedía el objetivo de la APA o de otra institución, porque le interesaba Buenos Aires in toto, ¿no? Como ustedes saben, este grupo, ahora numeroso, tuvo su germen en un grupo pequeño formado por la actual comisión organizadora. Estaba en ese momento la comisión organizadora, estaba Marilu, y también el grupo lo formaban Susana Toté y Ruth Podetti, una amiga nuestra que murió hace muchos años, muy muy querida. Este grupo funcionaba bajo la ideología y el nombre de intercambio, que era algo así parecido a lo de ADEP, intercambio entre teorías, porque estaba Susana Toté, que era el exponente del lacaniano, ¿no? En un determinado momento creíamos que sería más enriquecedor abrirnos, y así fue como nació la idea de pequeños grupos de investigación e intercambio similares al nuestro, que así como hubiera intercambio en este grupo, se abrieran muchos.
Estos grupos, si bien cuentan con 3 años de formación, tienen una reciente producción. Creemos que el psicoanálisis de niños es lo suficientemente amplio como para que tenga su campo de discusión propio. Nuestra intención es no encasillarnos, seguir absorbiendo las distintas corrientes psicoanalíticas y hacer un esfuerzo por conceptualizarlas y organizarlas. Bueno, acá yo pienso que uno de los elementos que unió a Marilú a referencia y a crear referencia fue su amistad y su amor por Marité. Es decir, porque estaba Marité, ese proyecto se llevó adelante, ¿no? No hubiera alcanzado que lo hubiéramos propuesto nosotros, pero también por esta intención, que era una intención, como decía antes, que no respondía solo a una intención clásica, ser miembro de una institución, hacer su carrera en la institución. Ustedes saben, ella nunca se postuló para didacta en APA. Es decir, no era su objetivo el pequeño negocio, por decirlo así. Era un objetivo mucho más amplio, mucho más, en ese sentido, revolucionario, diría yo. Se unen estas dos cosas. Sé que tengo poco tiempo. Lo único que quería terminar, son notas, hay muchísimo que hablar. 2 cosas. Una, para mostrar cómo enseñaba, ¿no? Es un pequeño párrafo del seminario de Winnicott en el 89, uno de los primeros que se dio sobre constitución subjetiva, ¿no? Participaron muchísimas figuras. Dice, ante todo recordarles que voy a tratar de transmitir, me salté el párrafo inicial, transmitir una determinada lectura de la obra de este autor, a sabiendas de que son posibles otros tipos de lectura. Justamente esta posibilidad es mayor en autores como Winnicott, capaces de ejercer efectos sobre autores pertenecientes a escuelas teóricas muy diferentes entre sí. Acá ven la intención. Me refiero a su influencia sobre autores como Kestenberg, Grimson, Bergman, Giovancini, Fuhrman, Salomon, etcétera, de la escuela americana. No, la transcripción borró algunos otros nombres que había. Masud Khan, Dinash, Walbridge, Davis, escuela inglesa. Muchos de estos autores yo todavía no los he leído. Green, escuela francesa, Gadini, escuela italiana, etc. No, les leí esto para mostrar, cuando ella daba un seminario, la amplitud bibliográfica que abarcaba era extraordinaria y eran todos autores muy importantes. Y quiero finalizar simplemente porque hablando me podría contar muchísimas cosas que me interesaría contar y así devolver algo de mi deuda de gratitud que tengo con Marilú, que me ha dado muchísimo, ¿no? Y creo que era una ocasión para mostrar mi agradecimiento como uno de los alumnos de Marilú. Pero yo me preguntaba también cuál fue su deseo, ¿no? Esa pregunta, ¿cuál fue su deseo? Y yo la verdad creo que si yo tuviera que ponerle una palabra al deseo de Marilú, le pondría la palabra niño. Para mí el deseo de Marilú era el niño. No solo el deseo de tener niños, ¿no? Sino el niño como proyecto, el niño como esperanza, el niño como representante del amor a lo nuevo, del amor a la vida, del asombro. Por eso, digamos, siempre nos entusiasmábamos contando las anécdotas y los comentarios de los niños. Se preocupaba muchísimo del sufrimiento de los niños en situaciones de desamparo. Eso la empujaba, ¿no? El proyecto niño, el deseo niño. Bueno, eso, por más que no quede del todo claro, pienso que tiene algo de verdad dentro. Bueno, después
después de escuchar a Mario con todas sus reflexiones y sus puntos en contacto con Marilú, con una vida muy fecunda, vamos a escuchar a Julia Brown, a la doctora Julia Brown, psicoanalista, miembro de SAP en función didáctica, actual secretaria de la comisión coordinadora. Toma otras funciones en SAP, la función de secretaria de Cultura, de secretaria del Instituto de Formación, y trabajó mucho con Marilú, trabajó acerca de los duelos especiales, y recibió en el 2004 el premio Heimer Prize de la IPA, junto con Marilú, por trabajos publicados sobre niños y adultos traumatizados. Un poco retomando la materialización de aquello que decía Mario de la preocupación por el sufrimiento de los niños, de los adolescentes. Julia es coautora de trabajos importantes, el trabajo de 1986, el libro de Argentina, Psicoanálisis y Represión Política, y del 91 es coautora del libro Violencia de Estado y Psicoanálisis. También Julia trabajó mucho el tema de la precariedad social, de la subjetividad vulnerada, de la toma de rehenes y la vida como moneda de cambios y otros. Ella nos va a contar todo su trayecto y su íntima relación con Marilú en la producción acerca de los derechos humanos y de cómo pensar lo que estaba pasando. Bueno, acá la tenemos también a Janine Puget, al doctor Gali, que también son coautores de ese trabajo, de ese libro tan importante que circulaba clandestinamente. Creo que se publicó fuera, ¿no? No era clandestino, no teníamos editor acá. No tenían editor, sí. Bueno, Julia, le escuchamos. Bueno, muchas gracias. Obviamente a esta altura, después de estas dos presentaciones tan interesantes, van a oír algunas cosas repetidas, pero bueno, desde mi propia perspectiva y con la de cada uno, siempre agrega algo. Yo titulé mi trabajo Una semblanza realizada desde el lugar de una amistad entrañable. La muerte de Marilú el 9 de marzo constituyó la interrupción de un profundo diálogo. Un diálogo que comenzó cuando nos propusimos entender los efectos de la dictadura. Un diálogo entre un oído atento y una narración descarnada que fructificó en una intensa amistad. Un diálogo que se caracterizaba por decir y escuchar y encontrar palabras para lo nunca hablado y a partir de allí convertirlo en discurso compartido. Ella sabía que se trataba de algo más que una propuesta de coautoría. Yo creo que lo supe más tarde, cuando comprendí el sentido que cobraba nuestra amistad. Así comenzó entre nosotras la publicación conjunta de una sucesión de trabajos que fueron reconocidos, como ya se dijo acá, por el premio Heimer 2004 que otorga la IPA, y que es un premio que se otorga por trabajos publicados sobre niños y adolescentes traumatizados. El oído y la mirada atenta de Marilú estuvieron siempre presentes para las más variadas demandas: su familia, sus amigos, sus pacientes, sus colegas, lo social. Siempre interesada y generosa, dispuesta a ofrecer su inteligencia y su capacidad de dar. Lo evidencia el sentimiento de agradecimiento que mueve a los muchos tocados por su muerte.
Elegir el tema de su sensibilidad e interés por el otro y los derechos humanos para recordar a Marilú en este acto no es hacer un recorte de sus intereses ideológicos o intelectuales, es definirla como una persona desde su mayor autenticidad ética. Como ya se dijo acá, su primera carrera cursada fue el profesorado secundario, en el profesorado secundario fue filosofía y luego medicina, cuando se sintió atraída por el psicoanálisis. Hizo su formación en el Instituto de APA, institución a la que perteneció, pero había sido invitada también para integrar el grupo fundador de SAP. La elección del psicoanálisis parecía constituir una vocación más cercana a su sensibilidad, en tanto le ofrecía la posibilidad de una práctica desplegada en el contacto humano con el prójimo, aunque nunca abandonó su interés por la filosofía, que fue un fuerte marco de referencia para su saber psicoanalítico. Marilú fue una sobresaliente psicoanalista de niños, reconocida como referente, consultora de colegas y elegida por estos como psicoanalistas de sus familiares. Como analista de niños, siempre tuve la impresión de que a su gran conocimiento y sagacidad clínica se unía una mirada hacia la importancia de ese pequeño ser como futuro sujeto social, como lo acaba de decir Mario. En su aporte que realizó en 1985 sobre curación en el pensamiento de Winnicott, que se realizó en la Escuela de Psicoterapia para Graduados, citando a Winnicott, uno de los pensadores que privilegiaba, definía el concepto de curación como, comillas, la construcción de una vida personal enriquecida por el contacto interno de la persona consigo misma, por una relación real con las personas y el medio ambiente y por la posibilidad de gozar de experiencias creadoras. Cierro las comillas, es una cita de Winnicott. Esta cita parece resumir su propio pensamiento, el de Marilú, en su quehacer en la clínica. Siempre se ofreció generosamente a toda persona o institución que se acercaba pidiendo ayuda para una tarea social solidaria. Colaboró con las abuelas de Plaza de Mayo en su arduo trabajo de búsqueda de nietos secuestrados o nacidos en cautiverio y la inmensa tarea de la restitución. Colaboró en la elaboración de teoría y puesta en práctica de las restituciones, asesorando a jueces, intervinientes como testigo y como perito. También lo hizo el doctor Gali en este mismo sentido. Acompañó en estos difíciles procesos a las abuelas, a los nietos, familiares, de manera personal y ofreciendo supervisión a colegas jóvenes que se involucraron en esta tarea que comenzó en tiempos de dictadura y continuó durante la recuperación de la democracia. La investigación sobre los efectos psíquicos del terrorismo de Estado fueron capítulos de 2 libros dedicados al tema. Uno, el trabajo titulado La desaparición, su repercusión en el individuo y la sociedad, que fue publicado en Argentina, Psicoanálisis, Represión Política, libro prologado por Raúl Aragonés, presidente de la APA en aquel momento, que contiene trabajos presentados en los simposios de APA de 1985, La agresión, y en el Malestar en nuestra cultura de 1986, más otros artículos elaborados por los participantes del grupo de investigación psicoanalítica sobre los efectos de la represión política que se reunía en APA
semanalmente con la coordinación de Lía Ricón para aquella misma época. Lía Ricón fue la compiladora de este libro. El trabajo, las vicisitudes de la pulsión de saber en ciertos duelos especiales, fue publicado en el libro Violencia de Estado y Psicoanálisis, compilado por Janine Puget y René Caes, que fue publicado en Francia en 1988, porque no había quien lo quisiera publicar en la Argentina, o quien lo pudiera, mejor dicho, publicar en la Argentina, pero cuya primera versión en español fue realizada por el Centro Editor de América Latina en 1991. Integramos un grupo junto a Janine Puget, Elizabeth Tabac y Marcelo Bianchedi, en el que Marilú aportó su importante experiencia, volcada en trabajos que fueron presentados en sucesivos congresos internacionales de IPA. En 1989, Niños secuestrados en la Argentina, la metodología de la restitución a sus familias originales, algunas reflexiones sobre su identidad, en un espacio del Congreso Internacional de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Vuelvo a repetirlo porque es importante. En 1991, en el Congreso de ese año, Violencia Social Transgresora, y en 1993, Estatus Psicoanalítico de la Violencia Social. Siguieron trabajos sobre duelo de niños, en niños, la problemática del niño y la muerte, y uno de sus títulos, entre otros muchos, fue Incidencia de los cambios culturales en la subjetividad de los niños. Otra área de interés fue la adolescencia, inscripta en la cultura actual. Un título, Adolescencia y objetos culturales, abordó los tatuajes. Otro título, El cuerpo como superficie de inscripción. Escribió sobre el sentido de los grafitis también, dentro de esta misma área. Mencionaré otro título entre muchos de los trabajos sobre el tema, Clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales, la experiencia argentina. Sus autores de referencia que conocía en profundidad, Merleau-Ponty, como fue mencionado, Hannah Arendt, Winnicott, Pontalis, eran guía de muchos de sus escritos. Fue invitada a prologar y presentar innumerables libros, tarea que siempre realizó con gusto. Cuando había sido invitada por la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica para Graduados para presentar un libro sobre familias y parejas, agradeció la invitación y aclaró que constituía un riesgo para ella y para sus anfitriones, puesto que no era especialista en el tema. Pero, sin embargo, se iba a amparar, dijo, en una idea de un comentarista de Hannah Arendt que denominaba disponibilidad ideológica. Era la disponibilidad ideológica. Constituía el trabajo de lectura que implica leer sin rechazar inmediatamente porque no se encuentra coincidencia con las propias ideas, y tampoco incorporar rápidamente las nuevas ideas desalojando las propias. Recordó en la misma presentación a su admirado amigo Ignacio Leucovich, que decía dejarse habitar. Fue presentadora de la traducción de los textos de Pontalis por la editorial Topía, donde, refiriéndose al autor, Marilú señala que la ruptura de categorías que se encuentran en la obra fue realizada con amor. Admiraba el valor literario de la escritura de Pontalis. Para despedir a su admirado Jean-Baptiste Pontalis, escribió una maravillosa reseña sobre sus ideas. Entre ellas tomó el tema del dolor,
que Pontalí trata en su texto de 1976, Entre el sueño y el dolor, y que retoma a lo largo de su obra para otorgar, afirma, el lugar y la legalidad en una época en que se le quita al dolor espacio y valor. Entre la vasta producción teórica de Marilú, muchos de sus trabajos pueden considerarse clásicos. Son aquellos trabajos que se leen y releen y son siempre actuales a lo largo del tiempo y las generaciones. Invitada a los coloquios internacionales organizados por la filósofa Marie-Claire Calosse-Chop en Lausanne y Ginebra, participó en varios de ellos. En una oportunidad sobre la banalidad del mal, concepto que Hannah Arendt que Marilú estudió exhaustivamente, como así también la totalidad de su pensamiento. En otro coloquio, el tema fue la acción trágica del personal en servicios públicos en el año 2004. Y en el 2010, en esta misma propuesta de esta filósofa, presentó en coautoría con el filósofo Manuel Mauer un interesante trabajo que se denominó Politicidad Politicidad de la cólera. Fue miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, participó del grupo sobre violencia social que creó la APA, Abel Feinstein, en 1994 para colaborar con las víctimas del atentado a la AMIA. En los últimos años supervisó la Fundación Social para el Bienestar del Barrio de la Boca, ese título, dedicado a la prevención primaria y secundaria para niños de familias carenciadas. Fue miembro del comité académico de la carrera de especialización en psicoanálisis con adolescentes de la UCES, dirigida por Beatriz Janín. Fue premio diploma al mérito en psicología en el 2006 de la Fundación Konex. Recibió en vida numerosos reconocimientos y homenajes. El último lo realizó la APU, Asociación Psicoanalítica Uruguaya, durante su simposium de 2013. Fue especialmente tocante para Marilú. La unía a una relación de trabajo muy estrecha con la APU, donde era invitada frecuentemente y mantenía una relación de amistad con varios de sus miembros que tenían un gran reconocimiento por ella. Una invitación que no pudo ser es la del próximo Congreso de FEPAL del 2014, en el que se le había asignado un lugar destacado. Terminaré estas palabras con las de Pontalí, que cita Marilú en su recordatorio, que fue su último escrito publicado. Pontalí reconoce entre las formas del dolor aquella que implica no ver más al otro. Marilú, este es el sentimiento que nos despierta tu muerte. Antes de terminar, quiero mencionar una conmovida adhesión a este acto de Silvia Flechner, psicoanalista uruguaya en este momento, presidenta de APU, que me pidió que dijera esto en este homenaje. Bueno, muchas gracias. Después de todo lo escuchado, de la emoción que provocan, y aparecen viejísimos recuerdos, me cuesta, pero voy a hacer fuerza. Mi relación con Marilú se debe haber iniciado hacia finales de los 60. ¿Se oye? Clara, presentate. Clara Cerebro. Ella estaba en el Departamento de Niños y Adolescentes de una organización llamada OCE, Organización Pro Salud y Enseñanza, con Ricardo Abermont. Y ahí la conocí yo, que estaba en el Departamento de Niños,
trabajando como pichi que recién entraba, ¿no? Marilu ya estaba coordinando, supervisando. Luego comienzo a supervisar con ella, después formo parte de un grupo de estudio con ella, y después en un momento en que la invitan a dar clases a los residentes del Posadas, ella nos invita como grupo de estudio a dar clases junto con ella, lo cual muestra una actitud de fuerte estímulo hacia la gente que estaba comenzando su carrera, ¿no? Era muy estimuladora, muy ayudadora, como se dijo acá, y realmente muy ética, porque en ese momento yo necesitaba a alguien para un diagnóstico para una de mis hijas, y quería que lo hiciese ella. Me dijo, no, con la relación que tenemos no. Y doy cuenta de que lo cercano en muchos de los roles, digamos, de la ternura, del grado, de la emoción que ponía en sus ojos, que me confortaba. Yo soy Lilu García Reynoso, llevo mucho tiempo en estos trotes y creo que esto es un homenaje muy sentido. Yo creo que la palabra que cabe es respeto. Creo que Marilu es una persona muy respetable, muy respetada, modesta, casi fóbica diría yo, es decir, borrándose más que avanzándose y destacándose por su propio peso, no por los codazos, digamos, como muchas veces sucede, sino por su propia presencia y su propio peso. Así que el homenaje para mí es grato, la saludo a la gente que estuvo y que sigue estando respetándola, y creo que es un modelo para seguir. Quizás sacudiendo un poco esa cosa de extrema modestia y quizás demasiada reserva a veces, uno esperaría poder ser más visible para estas personas, digamos, que estas personas sean más visibles como modelo, ¿no? En este merecidísimo homenaje a Marilu, he escuchado muy atentamente todo lo que han dicho, y la verdad que la cantidad de anécdotas que se pueden contar son innumerables, además de todas las situaciones académicas y profesionales. Yo quisiera contar una anécdota personal de la que yo fui partícipe con Marilu, y a quien le guardo un profundo agradecimiento, y ahora van a entender por qué. Por supuesto que yo fui alumno de Marilu en muchos seminarios en APA, y a ella le debo haber iniciado la carrera de niños y adolescentes, entre otras cosas, además de haber supervisado varios años con Marilu. Pero hace muchísimos años, en el año 1983, en mi matrimonio mi mujer perdió 2 embarazos espontáneos, y el obstetra le indicó 7 meses de reposo absoluto en cama. Yo en ese momento estaba supervisando con Marilu, me preguntó acerca de la situación, yo le conté, y me dijo esta frase: uy, qué lío, che, me dice. Entonces me dice, mira, te ofrezco lo siguiente, si vos no tenés inconveniente, voy a ir a tu casa a charlar con los dos durante un tiempo. Cosa que me agarró totalmente por sorpresa, porque a mí ni se me había ocurrido. Además, por supuesto, cualquiera de nosotros tenía nuestros análisis. Entonces, obviamente lo consulté con mi mujer y efectivamente fue así. Y durante 7 meses, todas las semanas, llueva o truene o salga el sol, Marilu venía religiosamente a charlar con nosotros acerca de la situación. Por supuesto, después de 9 meses nació mi hija, que como corresponde su nombre es Lucila. Así que eso habla de la extrema generosidad que tenía Marilu. Así que me uno al homenaje. Bueno, Cookie, también me decía así Marilu, se ha dicho tanto, al mismo tiempo tampoco, ¿no? Porque no nos alcanzaría toda la mañana para este homenaje que es de un profundo agradecimiento de todos. Y yo creo que la pena que sentimos está
directa y proporcionalmente relacionada con la alegría y el privilegio de haberla conocido y todo y lo que cada uno recibió. Yo estaba justamente cuando Graciela habló recordando su generosidad y una faceta que yo recuerdo especialmente y también me marcó, como tantas otras aspectos del trabajo y la personalidad de Marilú, porque realmente ella dejó marca, yo podría decir que hizo escuela en ese sentido, tanto por su humor como su capacidad de detectar el sufrimiento, y como acá se ha dicho. Pero yo recordaba sus dotes de anfitriona. Cuando nosotros, ella nos ofreció, cuando supo que estábamos trabajando con las niñas de hogar, las chicas que habían estado en situación de calle y habían sido tomadas por este hogar, ella inmediatamente se interesó y dijo, bueno, vamos a hacer un grupo acá en referencia. Los grupos de referencia, por razones que sabemos, eran limitados, entre otras cosas, por una cuestión de espacio. Entonces ella me dijo, bueno, Marilú, le preguntamos con Beatriz, ¿y cuántos podemos invitar? Vamos a participar a todos. Todo aquel que quiera venir va a trabajar con nosotros. Pero bueno, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Buscamos un salón? No, va a ser en casa. Y desde ese día y por años, en todos los sábados, ¿no? Era cada 15 días nos reunía en su casa y allí desplegaba un encanto porque además toda la decoración estaba como su personalidad. Además ella era una mujer no solo de la filosofía, sino también de las artes, entonces tenía muchos preciosos objetos que compartía al recibirnos con nosotros. Siempre nos traía cosas ricas, como dice Graciela, el café parecía chocolate, y siempre aparecía con una bandejita más, cuando ya habíamos estado muy, muy atendidos. Y además, sobre todo, bueno, su palabra, ¿no? Su palabra que tanto recordamos y su tono, ¿no? Su estilo. Así que bueno, gracias Marilú. Me llamo Eduardo Dinuncio y estoy casado con una de las chicas de Marilú, llamada su sobrina. Perdónme, estoy claramente emocionado. Quería decir otras cosas que las que se dijeron, ¿no? Que comparto totalmente. Quería decirles que Marilú fue una persona que disfrutó muchísimo de la vida, que le gustaba muchísimo viajar, conocer, le gustaba los fines de semana en familia. Para ella era un gusto venir a las casas nuestras. Era capaz de meterse en la pileta a las 12 del mediodía y salir a las 8 de la noche. Le gustaba compartir sus historias, hablaba de sus amigas, muy bien de ellas, que están acá presentes, y estaba siempre dispuesta para ayudarnos. Creo que la familia comparte estas palabras que yo digo. Siempre estuvo presente y para nosotros era un placer que fuese así. Fuimos su familia. A título personal, yo tengo con ella una deuda de gratitud, esas que no se pueden saldar. Yo era médico clínico, hacía terapia intensiva, cuando la conocí. Yo soy miembro titular de PREVA, así que era claro cómo influyó en mi vida. Ella me dijo cómo empezar a estudiar psicoanálisis, me abrió las puertas para hacer un grupo de Freud, me mandó a estudiar con algunas personas como Lieberman, Joel Sachs, Charlie Paz, con lo cual yo al año y medio, 2 años me di cuenta que no sabía nada de psicoanálisis y que tenía que hacer una formación que empecé a hacer en la escuela de psicoterapia y luego en la PREVA. Ella me abrió su consultorio, me hizo un consultorio en su consultorio para que yo empezara a trabajar, un consultorio precioso. Fue de una generosidad inconmensurable, supervisaba con ella,
no me dejó pagar una cuenta de teléfono ni una cuenta de gas. Le quemaste toda la alfombra, ¿te acordás? ¿Cómo? Le quemaste toda la alfombra. Todo el esfuerzo, todo. Hemos viajado con ella a Europa, a muchos lugares, siempre nos llevaba, o nos invitaba, o nos regalaba. O sea que fue una persona que no solo supo disfrutar de la vida, sino que además nos ayudó a disfrutar de la vida. Y otra cosa que quería decir, que a mí me parece que habla de cómo era Marilú. Marilú no solo estudiaba Winnicott, Marilú estudiaba quizás con más dedicación a los autores en los cuales Winnicott se inspiraba. Ella leía las fuentes de las cuales los autores creaban sus teorías. Por eso lo que mencionaste, Mario, qué capacidad de lectura. Probablemente es la persona que más vi estudiar en su vida. La hemos invitado a pasar días en casa. No tengo que estudiar, tengo una charla dentro de 3 meses. Así era Marilú. Muchas gracias. Y gracias por este tema. Yo soy Elena Peva también. Yo conocí a Marilú de lejos, estando, yo participé también en Experiencia Buenos Aires en uno de los grupos, pero Marilú estaba allí. Y en los últimos 12 años supervisé con ella y todavía tengo la llave de la puerta de abajo en el llavero de mi casa, no lo puedo sacar porque yo iba a retomar y ella... En realidad supongo que necesitaba venir y decir algo por esto, por gratitud como todo el mundo. Marilú era una persona básicamente tan humana y generosa, ¿no? Y que trataba de no ponerse en un lugar para que no la idealizaran, sino que pudieran verla como persona. Ella me hablaba mucho de sus sobrinas. Yo quiero decir esto de sus sobrinas y los chicos porque yo las sentía cerca. Y que quiero que lo sepan. En algún momento voy a devolverles la llave de abajo del departamento de ella. Y era una persona, digamos, para mí lo muy rico de Marilú era que podía tener un contacto muy personal y por otro lado nunca se olvidaba de la profundidad del trabajo en la supervisión. Si bien estaba el punto de vista humano con el paciente, nunca se olvidaba y me decía, por ejemplo, la hipótesis transferencial en esta sesión. Yo decía, bueno, lo que pasa es que en esta sesión no para interpretarlo, para pensarlo. Uno en cada sesión debe tener una hipótesis transferencial. Ella se ocupaba muchísimo en salirse de esta superficialización del psicoanálisis tan en boga ahora. Pero pedacitos de Marilú conocimos. Cuando oigo todo eso, pienso, cabe en una sola vida todo esto que hizo. Y más, porque... Bueno. Y cuando lo oí a Marité decir, ¿cómo está la nena esa que la atendió? Pensé que eran amigas. Marilú hubiera dicho lo mismo. Porque Marilú para mí era como el Quino de las historias de chicos. Me encantaba escuchar las anécdotas de chicos que ella contaba, sí, que tenía como una gracia, una pureza. Era como ir a escuchar anécdotas, pero resulta que... Y es cierto que el lugar de la familia para Marilú era importantísimo. Las chicas, debo reconocer que al principio no sabía cuáles eran las chicas, pero sabía que eran las chicas. Ahora sé muy bien quiénes son. Pero gracias a este encuentro, nos están haciendo pasar un rato muy lindo con Marilú. Un rato de vitalidad, de generosidad, en la que creo que Marilú tenía ese don que recalcan varios, que cada vez que uno estaba con ella se sentía privilegiado y como la mejor persona para Marilú. Resulta que para muchos fue la mejor persona, pero bueno, hay que bancárselo. Qué bueno. Martín. Bueno, mis primeros contactos con Marilú
fueron gracias a Bruno, porque en la escuela de psicoterapia teníamos, yo fui al punto de él y después teníamos el mismo seminario pero en grupos distintos, y Bruno organizaba reuniones con material clínico y con gente que viniera a referenciar, lo hacemos acá, o bueno, en esa época mirar el material desde cierta teoría, venía a pensar desde Winnicott. Así yo empecé a conocer la idea de Winnicott. Debo confesar que al principio me gustaba más el Winnicott y Marilú. Generosamente ella vino muchos años por la relación con Bruno a esas reuniones y realmente fueron un gusto porque es mirar una teoría empezando desde la clínica. Yo después estudié Winnicott y conecté con otras personas. Solía venir otra persona a mirar el mismo material el mismo día desde otra referencia, podía ser Klein, Corpus, Lacan, Freud, no molesta. La condición tenía que ser que se pudiera discutir, que tuviera el sentido intercambiar. Para eso Marilú era excepcional. Ustedes pueden imaginarse, yo que soy Barrutia, la chinche con la que salí de allí, pero esa intervención hizo efecto y la sigo pensando y trato de no ser inimputable. Es el que denuncia mucho pero no hace nada. Quiero hacerles una pregunta sobre todo vos. ¿Cómo es pelearse con Marilú? Porque no veo. Bueno, yo era muy peleadora. Adentro tuyo con ella, pero con ella yo no lo imagino. Que tenía su carácter, evidentemente, todos lo sabemos. Yo puedo agregar una anécdota después. Bueno, sí, no, recordaba que nosotros intercambiábamos supervisiones cuando no entendíamos demasiado un material. Yo se lo llevaba a ella, lo veíamos, o ella a mí, y de manera que eso era muy lindo. Y un día me dijo, vos trabajás como Piero Lanier. Y le digo, no lo conozco. Ah, no léela, me dice. Y había que hacerle caso. Yo soy Raquel, la sobrina más grande, de las chicas, que soy abuela de 5. O sea que lo de las chicas es un demás, pero bueno, yo soy la más grande de las chicas. Y esto de cómo es pelearse con Marilú. Marilú era, como dijo acá el señor con mucha agudeza, era una persona muy suave, pero cuando tenía una idea era eso y no era otra cosa. Y decía las cosas con mucha, no sé cuál es la palabra. Firmeza. Una vez hablando con Marilú, yo había tenido un problema con mi esposo, que no es una persona muy fácil, y había tenido un problema, y se lo comenté. Esto era telefónico. Javier es una persona que no es fácil, pero tiene un humor genial, es muy observador y tiene mucho humor. Y en esa charla, en un momento, bueno, Marilú me escucha, me da algunos consejos, qué sé yo, y no sé cómo, a mí se me pasa por la mente hacerle un comentario que me había hecho Javier sobre ella, que a mí me había parecido un comentario totalmente banal y graciosísimo. Marilú siempre tuvo, como dijo Eduardo, era como la madre de nosotras 4, siempre estuvo no con, sino antes, en todo. En todo, siempre ella estaba antes de que pasaran las cosas. Y tenía un peso enorme en la familia. Mamá había muerto muy joven, papá había rehecho su vida, no se contaba con él. Marilú era un peso muy fuerte. No sé si ella era que no se daba cuenta de eso o no se quería dar cuenta. Entonces yo le hago este siguiente comentario que me había hecho Javier y me había parecido genial. Javier me dice, me había dicho,
si Marilu, en vez de ser psicoanalista, hubiera sido ingeniera, en este momento ustedes 4 estarían con el transportador y la regla. A mí me pareció genial el comentario, me pareció simpático, no me pareció una cosa agresiva. Yo se lo comenté y se ofendió mortalmente, pero no una ofensa de qué barbaridad. No, estuvimos meses o años, no me acuerdo cuánto tiempo, yo era muy joven, sin hablarnos. Ella estaba, bueno, unos meses acá, dice Mercedes, hasta que mi esposo un día, porque yo realmente estaba muy mal, yo estaba en el medio, le había contado esto como una gracia y me había salido muy mal el chiste. Entonces un día Javier se compró un gran ramo de rosas y se las fue a ver. Y ahí se acabó la ofensa, se acabó todo. En la mano. No, sin el transportador. Pero digamos, esto que a nosotros nos parecía una gracia, ella se ve que no quería tener esa enorme, no sé si era responsabilidad, o saber que tenía ese peso enorme en el pensamiento de las 4. Bueno, no fuimos todas ingenieras, pero hubo, Mercedes y Ana estudiaron psicología y yo estudié sociología, así que bueno, más o menos ahí estaba, era eso. Cuando supervisaba con ella y le contaba un material, siempre se anteponía lo que iba a pasar y yo decía, ¿cómo sabes? Y sí, se anteponía. Esto que contaste en la relación familiar, y pasaba y podía ver y estar disponible para lo que se venía. Gracias. Nos quedamos con muchas anécdotas, con muchos recuerdos, con mucho amor, con mucha gratitud. Siempre me acuerdo cuando ella me contaba que con Vicente hacían escritos a cualquier hora de la madrugada, con la cuestión de restitución de niños, y los tiraban al tacho porque decían, no, así no va, y después se agachaban a abrirlos, y había cosas que tenían valor, entonces las volvían. Creo que en la época de la Olivetti, ¿no? No sé si había computadora. ¿Alguien más quiere contar algo y vamos cerrando? Quería decir que realmente Marilu era de una entrega y de una generosidad enormes. A comienzos del 2000, que ella ya estaba mal y le costaba mucho caminar, organizamos un curso en el Niños y ella coordinaba el curso y ella venía con mucha dificultad. A veces la íbamos a buscar al consultorio, que era cerquita, y ella ya conocía todo el camino que tenía que hacer en el Niños para llegar al aula magna, o creo que el salón de actos, no me acuerdo, pero era un camino que entraba por endocrinología para tener la sala de espera de endocrinología, entonces se sentaba un ratito y hasta llegar al aula magna. Y bueno, yo me la encontré una vez por casualidad, entonces después ya la iba a buscar en el horario. Y fue un curso buenísimo, realmente duró creo que 3 años y dieron clase muchísima gente valiosísima, pero cuando daba la clase Marilu era una fiesta. Bueno, así cerramos y muchas gracias a todos los que vinieron, que trajeron los cursos.